Oremos. Acuérdate, Señor, de tu gran misericordia y santifica a tus siervos con tu constante protección, ya que por ellos Cristo, tu Hijo, derramando su sangre, instituyó el misterio pascual. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Podemos sentarnos, vamos a escuchar la palabra de Dios. Del libro del profeta Isaías. He aquí que mi siervo prosperará, será engrandecido y exaltado, será puesto en alto. Muchos se horrorizaron al verlo, porque estaba desfigurado su semblante, que no tenía ya aspecto de hombre. Pero muchos pueblos se llenaron de asombro. Ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado y comprenderán lo que nunca se habían imaginado. ¿Quién habrá de creer lo que hemos anunciado? ¿A quién se le revelará el poder del Señor? Creció en su presencia como planta débil, como una raíz en el desierto. No tenía gracia ni belleza, no vimos en él ningún aspecto atrayente. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento, como uno del cual se aparta la mirada, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por leproso, herido por Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Por sus llagas hemos sido curados. Todos andábamos errantes como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Cuando lo maltrataban, se humillaba y no abría la boca, como un cordero llevado a degollar, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Inicuamente y contra toda justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupó de su suerte? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, lo hirieron de muerte por los pecados de mi pueblo. Le dieron sepultura con los malhechores a la hora de su muerte, aunque no había cometido crímenes ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento, cuando entregue su vida como expiación. Verá a sus descendientes, prolongará sus años, y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de su alma verá la luz y se saciará. Con sus sufrimientos justificará mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte y fue contado entre los malhechores, cuando tomó sobre sí las culpas de todos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo, que no quede yo nunca defraudado. En tus manos encomiendo mi espíritu, y tú, mi Dios leal, me librarás. Padre, en tus manos encomiendo
vecinos y parientes de mí se espantan. Los que me ven pasar huyen de mí. Estoy en el olvido como muerto, como un objeto tirado a la basura. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo, Señor, en ti confío. Tú eres mi Dios y en tus manos está mi destino. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Vuelve, Señor, tus ojos a tu siervo y sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valientes de corazón, ustedes los que esperan en el Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. De la carta de los Hebreos. Hermanos, Jesús es el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote, que ha entrado en el cielo. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nosotros sufrimientos, puesto que él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Acerquémonos, por tanto, con plena confianza en trono de la gracia para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Precisamente por eso Cristo, durante su vida mortal, ofreció oraciones y súplicas con fuertes voces, lágrimas, a aquel que podía librarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era el Hijo, aprendió y obedecer, padeciendo y llegando a su perfección. Se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que lo obedecen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cristo se humilló por nosotros y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo, Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron ahí él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo ahí con sus discípulos. Entonces,
Judas tomó un batallón de soldados y guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, y entró en el huerto con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscan? Le contestaron. A Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús: Yo soy. Estaba también con ellos Judas, el traidor. Al decirles yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús les volvió a preguntar. ¿A quién buscan? Ellos dijeron: A Jesús el Nazareno. Jesús contestó: Les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Así se cumplió lo que Jesús había dicho: no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. ¿No voy a beber el cáliz que me ha dado mi padre? El batallón, su comandante y los criados de los judíos apresaron a Jesús. Lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo iban siguiendo a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedaba afuera, junto a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él dijo: No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero, porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie, calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo y he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído sobre lo que he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús, diciéndole: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he faltado al hablar, demuéstrame en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie, calentándose, y le dijeron: ¿No eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo: ¿Que no te vi yo con él en el huerto? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana, y ellos no entraron en el palacio para no incurrir en impureza, y así poder comer la cena de Pascua. Salió entonces Pilato, a donde estaban ellos, y les dijo: ¿De qué acusan a este hombre? Le contestaron: Si este no fuera un malhechor, no te hubiéramos traído. Pilato les dijo: Pues llévaselo y júzguenlo según su ley. Los judíos le respondieron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato le respondió: ¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho?
Jesús les contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo. ¿Con que tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo. ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: No encuentro en él ninguna culpa. Entre ustedes es costumbre que por Pascua ponga en libertad a un preso. ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? Pero todos ellos gritaron: No, a ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza, le echaron encima un manto color púrpura y acercándose a él le decían: ¡Viva el rey de los judíos! Y le daban de bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: Aquí lo traigo para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa. Salió pues Jesús, llevando la corona de espinas y el manto de color púrpura. Pilato les dijo: Aquí está este hombre. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y sus servidores, gritaron: Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado Hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más, y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió. Pilato le dijo entonces: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde ese momento, Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Al oír estas palabras, Pilato sacó a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía, y Pilato dijo a los judíos: Aquí tienen a su rey. Ellos gritaron: Fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿A su rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes: No tenemos más rey que el César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, se dirigió hacia el sitio llamado La Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno de cada lado, y en medio Jesús. Pilato mandó escribir un letrero y ponerlo encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaban cerca del lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato: No escribas el rey de los judíos, sino, este ha dicho, soy rey de los judíos. Pilato les contestó: Lo escrito, escrito está. Cuando crucificaron a Jesús, los soldados cogieron su ropa e hicieron 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba a abajo. Por eso se dijeron: No la rasguemos, sino echemos suertes para ver a quién le toca. Así se cumplió lo que dice la Escritura: se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica. Y eso hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofas y María Magdalena.
Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre: Mujer, ahí está tu hijo, Luego dijo al discípulo: ahí está tu madre. Y desde entonces el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la Escritura, dijo: Tengo sed. Había ahí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo: Todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. De rodillas. De pie. Entonces los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados, le quebraron las piernas a uno y luego al otro de los que habían sido crucificados con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza e inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura: no le quebrarán ningún hueso. Y en otro lugar la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús pero oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que lo dejara llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mezcla de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con esos aromas, según se acostumbra a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación de la Pascua y el sepulcro estaba cerca, allí pusieron a Jesús. Palabra del Señor. Nos podemos sentar. Acabamos de escuchar el relato de la pasión según San Juan. Cada uno de nosotros pudiéramos reflexionar sobre las causas de la muerte de Jesús. ¿Qué fue lo que ocasionó su muerte? En todos sabemos que hay unas causas y esas causas después traen algunos efectos. Si nosotros nos ponemos a reflexionar en las causas de la muerte de Jesús, pues sin duda alguna que veríamos las injusticias, cómo antes del juicio ya había una sentencia para él, cómo las autoridades se fueron confabulando para acabar con aquel que era un estorbo para ellos. Pudiéramos ir viendo a los diferentes personajes, al mismo Pilato que al final se lava las manos. Son tantas las cosas que podemos nosotros ver antes de la muerte de Jesús. Pero hoy quisiera que más bien reflexionáramos en los efectos, en las consecuencias que vienen después de la muerte de Jesús.
Es interesante darnos cuenta cómo después de la muerte de Cristo vienen grandes regalos, grandes dones para toda la humanidad, como es la vida eterna. Uno de los efectos que a todos nos alcanza de la muerte de Cristo es la salvación. Independientemente del por qué lo acusaron, del por qué lo llevaron a la muerte, al final de cuentas todos nos vemos beneficiados por la muerte de Jesús, porque gracias a su muerte podemos tener vida eterna. Esa es una de las causas más grandes y más importantes que podemos nosotros descubrir en la muerte de Cristo. Podemos darnos cuenta también del valor del sufrimiento, de la muerte, del dolor, porque Jesús, siendo el Hijo de Dios, Él mismo en su persona quiso experimentar este sufrimiento. No es ajeno a nuestra realidad como seres humanos. No es un Dios lejano que nos mira desde lejos y dice, mira estos pobres cómo están sufriendo, sino que Él en carne propia sufre el dolor humano. Y a partir de ese momento podemos entender el sufrimiento y el dolor, incluso la misma muerte, de una manera diferente. No es que quiera hacerse lejano a nosotros, al contrario, se hace tan cercano a nosotros que experimenta la misma muerte. Entonces, es ahí donde nosotros podemos entender el sufrimiento humano como una manera de crecer en fortaleza, de alcanzar la redención. Regularmente el ser humano le rehúye al sufrimiento, le rehúye al dolor, no nos gusta la muerte. Pero desde el punto de vista cristiano, todo adquiere un nuevo sentido y el sufrimiento bien llevado nos redime y nos santifica. Qué importante que Jesús quiera, aún ahí en la cruz, darnos estas grandes enseñanzas. Estamos viviendo una situación muy especial. A nivel mundial estamos pasando por esta epidemia que ha paralizado prácticamente a la mayor parte de los países del mundo, y estamos pasando por momentos de sufrimiento, por momentos de enfermedad, por situaciones de dolor. Qué importante es, desde el punto de vista de Dios, entender la situación que vivimos. Cuando estaba preparando esta homilía, escuchaba una reflexión del padre Cantalamessa, que fue precisamente la predicación que hace algunas horas dirigió en la ciudad de Roma, en el Vaticano, en la celebración de la Pasión. Y él mencionaba un ejemplo de un pintor muy famoso que le encargaron una grande obra en el techo de una catedral, hacer una de sus pinturas. Una vez que el hombre terminó su creación, estaba tan fascinado con aquella pintura que estaba arriba de los andamios, en la parte más alta, y poco a poco se empezó a hacer hacia atrás para ir contemplando su obra. Estaba ya al filo de la orilla, a punto de caer. La persona que le estaba ayudando veía cómo iba retrocediendo y el hombre extasiado mirando toda su creación. Y dijo, si le grito se va a asustar y se va a caer. Entonces lo que hizo, agarró un pincel, lo llenó de pintura y lo lanzó lo más fuerte que pudo hasta aquella pintura. Cuando el pincel pegó en aquella obra, inmediatamente el pintor volteó y se dio cuenta que estaba a punto de caer. Si el hombre le hubiera gritado, se asusta y se cae, pero tuvo que dañar su pintura, su creación, para poderle salvar la vida. ¿Qué podemos aprender de esta imagen que el padre Cantalamessa utilizaba en su reflexión? Los seres humanos estábamos metidos en una situación en la que nos creíamos poderosos. Veíamos cómo las naciones a cada rato hacían pruebas de sus misiles para ver quién tenía el misil más poderoso, creando grandes armamentos. En la cuestión económica, luchando para tratar de sobresalir y ser el país más poderoso, invirtiendo gran cantidad de dinero en la tecnología, en la ciencia. Incluso el ser humano había llegado al punto de creerse el dueño de la vida y poder decir quién vive y quién muere.
creando leyes tan injustas, acabando con la vida de cientos de inocentes, a través del aborto, por ejemplo, o de la eutanasia. Y el hombre estaba tan envuelto en toda esta situación que no nos dábamos cuenta que vamos al abismo, al precipicio. Quizás este momento es como ese pincelazo que de repente mancha la obra del hombre y nos detiene y nos pone a pensar que si seguimos así, vamos al precipicio. Y fíjense qué curioso que ni el más grande ejército, ni las armas más potentes, ni todo el dinero del mundo hasta este momento ha podido acabar con ese pequeño virus que ha paralizado a toda la humanidad. Millones de personas encerrados en las casas, lugares que parecía que nunca podían parar, han parado. Negocios y empresas que no podían dejar ni un momento de seguir produciendo, en este momento pararon. Y esa grandeza que sentíamos tener ante un virus, nos vemos todos opacados. Incluso fíjense cómo este virus ha sido capaz de vencer las fronteras que a veces nosotros los mismos hombres hemos ido poniendo, y ha llegado a la mayoría de los países del mundo, dañando a los países más ricos, a esas grandes potencias que se ven invencibles e intocables, ahora están siendo dañadas por esta situación, por este virus que está atacando al ser humano y que nos ha ayudado a entender qué frágiles somos los seres humanos. ¿Qué podemos nosotros aprender de esta situación que estamos viviendo actualmente, el día de hoy? Pudiéramos ver las causas que originaron este virus y comenzar a buscar culpables, y es que por qué lo crearon, y es que quizás es un complot que hay a nivel mundial para acabar con todos los ancianos y no pagar pensiones, es que quizás es un arma biológica, en fin, muchas causas pudiéramos nosotros ver y buscar y encontrar. Pero hoy quisiera que nos fijáramos en los efectos que esta situación está dejando, y no tanto los efectos negativos, porque eso día con día prendemos la televisión y lo vemos, cada vez más contagiados, miles y miles de personas cada día se contagian, cómo cada día sube el número de muertos tristemente. No quedarnos en las causas negativas, sino ver también las cosas positivas que de esta situación podemos sacar. Hoy más que nunca el ser humano se ha dado cuenta que todos somos frágiles, que todos somos iguales, así sea la nación más poderosa o la nación más pobre. Y esta situación que estamos viviendo nos ha ayudado a entender esto. Somos seres humanos, frágiles, limitados, que necesitamos unos de otros, que no podemos vivir siendo egoístas y pensando solo en nosotros. La actual situación que estamos viviendo se puede contener si todos nos apoyamos, si todos nos damos la mano. Lo que hace unos días el Papa Francisco mencionaba en aquella oración que realizaba, todos vamos en la misma barca, y eso lo hemos descubierto gracias a esta situación. ¿Cuántos gestos de fraternidad y de hermandad hemos estado viendo en estos tiempos? Y eso también es un efecto de la situación que vivimos. ¿Cuántas personas que han sido capaces de entregar su vida sirviendo a los enfermos? Doctores y doctoras, enfermeros, enfermeras, todo el personal de salud que hacen jornadas de días enteros atendiendo a los enfermos, incluso exponiendo su propia vida, con tal de ayudar a los demás. Todos estos efectos positivos deben de ayudarnos a darnos cuenta que este ambiente, este momento que vivimos, saca lo mejor de nosotros. Dios no lo quiera, y cuando pase esta situación y vuelva la vida a la normalidad, los seres humanos volvamos a ser igual, luchando por ver cuál es la nación que tiene las mejores armas, siguiendo trabajando y trabajando para tener cada vez más dinero y más recursos, dedicándole nuestra vida a cosas que al final de cuentas, cuando nos vamos de este mundo,
ni nos vamos a llevar. Ojalá que esta situación que vivamos nos haga más humanos, nos ayude a entendernos necesitados de los demás y sobre todo que nos acerque cada vez más a Dios. Pues hoy pidamos a Dios a través de esta Eucaristía. Te pedimos por nuestro país, te pedimos por el mundo entero. Te pedimos, Señor, que perdones nuestras faltas, que nos ayudes a entendernos criaturas y que tú eres el único creador, que te demos el lugar que te mereces y que esta situación que vivimos nos haga siempre ser mejores. Que eso sea lo que pidamos hoy a Dios a través de nuestra celebración. Vamos pues a continuar presentándole al Señor nuestras peticiones. Hoy es un día especial en el que se dirigen peticiones muy concretas por las necesidades del mundo entero. Vamos a continuar la celebración. Nos ponemos todos de pie. Oremos, hermanos, por la Santa Iglesia de Dios, para que el Señor le conceda la paz y la unidad, la proteja en todo el mundo y nos conceda una vida serena, para alabar a Dios Padre Todopoderoso. De rodillas. Oremos, queridos hermanos, por la Santa Iglesia de Dios, para que nuestro Dios y Señor le conceda la paz y la unidad, se digne protegerla en toda la tierra y nos conceda glorificarlo como Dios Padre Omnipotente con una vida pacífica y serena. Por Jesucristo nuestro Señor, de pie. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios nuestro Señor, que lo eligió entre los obispos, lo asista y lo proteja para bien de su Iglesia, como guía y pastor del pueblo santo de Dios. De rodillas. Dios Todopoderoso y Eterno, cuya sabiduría gobierna el universo, atiende favorablemente nuestras súplicas y protege con tu amor al Papa que nos diste, para que el pueblo cristiano que tú mismo pastoreas progrese bajo su cuidado en la firmeza de su fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. De pie. Oremos también por nuestro obispo José Francisco, por todos los obispos, presbíteros, diáconos, por todos los que ejercen algún ministerio en la Iglesia y por todo el pueblo de Dios. De rodillas. Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Espíritu santificas y gobiernas a toda la Iglesia, escucha nuestras súplicas por tus ministros, para que con la ayuda de tu gracia te sirvamos con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor, de pie. Oremos también por los catecúmenos, para que Dios nuestro Señor los ilumine interiormente y les comunique su amor, y para que mediante el bautismo se les perdonen todos sus pecados y queden incorporados a Cristo nuestro Señor. De rodillas. Dios Todopoderoso y Eterno, que sin cesar concedes nuevos hijos a tu Iglesia, acrecienta la fe y el conocimiento a los catecúmenos, para que, renacidos en la fuente bautismal, los cuentes entre tus hijos de adopción. Por Jesucristo nuestro Señor, de pie. Oremos también por todos los hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor les conceda vivir sinceramente
lo que profesan, y se digne reunirlos para siempre en un solo rebaño bajo un solo pastor. De rodillas. Dios Todopoderoso y Eterno, que reúnes a los que están dispersos y los mantienes en la unidad, mira benignamente la grey de tu Hijo, para que a cuantos están consagrados por el único bautismo, también los una la integridad de la fe y los asocie el vínculo de la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor, de pie. Oremos también por el pueblo judío, al que Dios se dignó hablar por medio de los profetas, para que el Señor le conceda progresar continuamente en el amor a su nombre y en la fidelidad a su alianza. De rodillas. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y a su descendencia, oye compasivo los ruegos de tu iglesia, para que el pueblo que adquiriste primero como tuyo merezca llegar a la plenitud de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor, de pie. Oremos también por los que no creen en Cristo, para que iluminados por el Espíritu Santo puedan encontrar el camino de la salvación. De rodillas. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo que caminando en tu presencia con sinceridad de corazón encuentren la verdad, y a nosotros concédenos crecer en el amor mutuo y en el deseo de comprender mejor los misterios de tu Hijo, a fin de que seamos testigos cada vez más auténticos de tu amor en el mundo. Por Jesucristo nuestro Señor, de pie. Oremos también por los que no creen en Dios, por los que no conocen a Dios, para que obren siempre con bondad y rectitud y puedan llegar así a conocer a Dios. De rodillas. Dios Todopoderoso y Eterno, que creaste a todos los hombres para que deseándote te busquen y para que al encontrarte descansen en ti, concédenos que en medio de las dificultades de este mundo, al ver los signos de tu amor y el testimonio de las buenas obras de los creyentes, todos los hombres se alegren al confesarte como único Dios verdadero y Padre de todos. Por Jesucristo nuestro Señor, de pie. Oremos también por los jefes de Estado y por los responsables de los asuntos políticos, para que Dios nuestro Señor les inspire decisiones que promuevan el bien común en un ambiente de paz y libertad. De rodillas. Dios Todopoderoso y Eterno, en cuyas manos están los corazones de los hombres y los derechos de las naciones, mira con bondad a nuestros gobernantes, para que con tu ayuda se afiance en toda la tierra un auténtico progreso social y una paz duradera y una verdadera libertad religiosa. Por Jesucristo nuestro Señor, de pie. Oremos por todos aquellos que padecen las consecuencias de la actual epidemia, para que Dios Padre conceda salud a los enfermos, fuerza al personal sanitario, consuelo a las familias y la salvación a todas las víctimas que han fallecido. De rodillas.
Dios Todopoderoso y Eterno, refugio providente de los que sufren, mira compasivo la aflicción que padecen tus hijos por esta pandemia. Alivia el dolor de los enfermos, da fuerza a quienes cuidan de ellos, acoge en tu paz a quienes han muerto, y mientras dure esta tribulación, haz que cada uno encuentre el consuelo en tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor, de pie. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, para que libre al mundo de todas las miserias, dé salud a los enfermos y pan a los que tienen hambre, libere a los encarcelados y haga justicia a los oprimidos. Conceda seguridad a los que viajan, un pronto retorno a los que se encuentran lejos del hogar y la vida eterna a los moribundos. De rodillas. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fortaleza de los que sufren, escucha a los que te invocan en su tribulación, para que todos experimenten en sus necesidades la alegría de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Hemos llegado al segundo momento de nuestra celebración, que es la adoración de la cruz. Voy a ir en este momento a traer la cruz mientras haga yo el recorrido. En 3 ocasiones voy a hacer el siguiente canto. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavado Cristo, el Salvador del mundo. Todos vamos a responder cantando: venid y adoremos. Una vez que llegue con la cruz aquí al frente, vamos a colocar el crucifijo en una mesa y vamos a dejar un momento para la adoración. En otras ocasiones era el momento en el que nos acercábamos todos a hacer el beso de la cruz. Hoy a todos los que están en sus hogares, si tienen algún crucifijo, en ese momento de la adoración, acérquense y hagan alguna reverencia, algún beso, algún gesto de adoración. Si no tienen ahí cerca algún crucifijo, la imagen que vamos a tener aquí, que va a estar ahí en la pantalla, desde ahí hacemos este gesto de adoración. Mientras se hace el gesto de adoración, el coro nos va a ayudar con un canto. Vamos por la cruz. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavado Cristo, el Salvador del mundo. Venid y adoremos. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavado Cristo, el Salvador del mundo. Ven
Mira del árbol de la cruz, donde estuvo clavado Cristo, el Salvador del mundo. Venid y adoremos. Vamos a dejar este momento para hacer la adoración de la cruz. Hemos llegado al tercer momento de nuestra liturgia, que es el momento de la recepción de la comunión. El día de hoy en ningún lugar del mundo se celebra la Eucaristía. Vamos a ir al Santísimo y vamos a traerlo para poder hacer la comunión y en los hogares hacer la comunión espiritual.
De pie. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Hermanos, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo me guarden para la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos has redimido con la gloriosa muerte y resurrección de tu Hijo Jesucristo, prosigue en nosotros la obra de tu misericordia, para que mediante nuestra participación en este misterio permanezcamos dedicados a tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Antes de recibir la bendición, hagamos la comunión espiritual. Yo creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente
en el santísimo sacramento del altar. Te adoro y te amo sobre todas las cosas, y deseo recibirte dentro de mí. Mas ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente en este momento, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, me abrazo y me uno a ti. Oh Señor, no permitas que el pecado me separe de ti. Amén. En un momentito más va a comenzar la peregrinación con la cruz por algunas calles de la parroquia. No se van a abarcar todas como en otra ocasión por el tiempo. Va a ser 1 hora de recorrido, un poquito menos, y a las 7 de la tarde estaremos transmitiendo el Rosario del Pésame. Los invitamos a que nos acompañen también. Dispongámonos para recibir la bendición. Inclinen su cabeza para recibir la bendición. Envía, Señor, sobre este pueblo tuyo, que ha conmemorado la muerte de tu Hijo, en espera de su resurrección, la abundancia de tu bendición. Que llegue a él tu perdón, reciban tu consuelo, se acreciente su fe santa y se consolide su eterna redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.